Durante el periodo comprendido entre los siglos XVI y XVIII, tuvo lugar en Europa una forma de gobierno que centralizó el poder político en un solo hombre, la monarquía absolutista. Con este tipo de gobierno fue transformándose el sistema económico, político y social que se había instaurado por casi 1000 años en Europa y que caracterizó a la Edad Media, el feudalismo. Las monarquías absolutistas unificaron regiones y reinos, dando como resultado la creación de estados modernos nacionales, en los que se otorgaba al monarca el poder para decidir sobre los asuntos políticos y económicos. El monarca, a su vez, se apoyaba en la burocracia, que realizaba una función administrativa, y en un ejército nacional, cuyo objetivo era resguardar la seguridad del Estado absolutista. Bajo el absolutismo, en el siglo XVIII, en Francia, se desarrolló un movimiento cultural conocido como la Ilustración, el cual influyó notablemente en el desarrollo científico e intelectual de la sociedad. El movimiento ilustrado marca una época en la historia por los avances logrados en varios campos del conocimiento, al ser aplicado en estos el pensamiento racional y la metodología científica. Las ideas del físico Newton sobre un universo en constante movimiento repercutieron en la forma de comprender la naturaleza y la sociedad. Aspectos como la religión, la economía, la política, la organización de orden social fueron analizados por los filósofos ilustrados, quienes llegaron a la conclusión de que la transformación del individuo y de la sociedad requería del uso de la razón y de los derechos a la libertad e igualdad. La publicación de dichas teorías y conocimientos contribuyó a su difusión tanto en Europa como en las colonias americanas. Las ideas de libertad fortalecieron en el hombre la noción del individualismo, al que consideraron un valor con el cual las personas desarrollaron su iniciativa y revaloraron su papel en la sociedad. Con ello, muchos dogmas que la Iglesia impuso en la Edad Media perdieron su eficacia, y ésta vio disminuir su influencia. La religión consideraba el orden social como un designio divino, y por lo tanto, eterno e inamovible. Sin embargo, los filósofos ilustrados desarrollaron teorías sobre los derechos que consideraban naturales en el hombre y analizaron la relación de la sociedad con su gobierno expresada mediante un contrato social. Estas ideas contribuyeron a asumir en la vida política la importancia de la organización de la sociedad fundamentada en la razón y la convivencia. Y tendrían repercusiones en el propio siglo XVIII que culminarían con la independencia de las colonias inglesas en Norteamérica y la Revolución Francesa. En el terreno económico, los filósofos ilustrados se preocuparon por conocer el origen de la riqueza. La economía de las monarquías absolutistas se apoyaban en el control del Estado, en el comercio exterior y en la exportación de productos, obteniendo altos impuestos de los países que compraban sus mercancías. Sin embargo, los pensadores de la Ilustración desarrollaron la propuesta de libre comercio o liberalismo económico, en la que se manifestaba la necesidad de permitir a los individuos realizar libremente actividades comerciales e industriales, limitando el papel del Estado como administrador de la libertad. A su vez, la política adoptó las teorías del liberalismo, que darían sustento ideológico al desarrollo del sistema económico capitalista, que continúa vigente hasta nuestros días. Durante el siglo XVIII, Inglaterra contaba con un parlamento que apoyaba al rey, una aristocracia propietaria de tierras e industrias y un número importante de colonias en América, Asia y África con las que comerciaba. Estas condiciones propiciaron el desarrollo industrial de Inglaterra, la que surgió como la primera potencia industrializada. Los avances científicos y tecnológicos aplicados a la producción agrícola e industrial dieron lugar a la Revolución Industrial, la cual tuvo su cuna en Inglaterra.
La revolución industrial se caracterizó por el uso de maquinaria que utilizó fuentes de energía distintas a la fuerza de los hombres y animales. Una de las innovaciones de dicha revolución fue el uso de la producción en serie, con la que se lograba mayor productividad, ya que una persona se especializaba en una parte del proceso. El trabajo artesanal fue sustituido por el de los obreros, entre quienes se encontraban a niños y mujeres que trabajaban largas jornadas en condiciones insalubres y recibían bajos salarios. Las tierras de cultivo fueron usadas para explotar la industria textil, por la que los campesinos tuvieron que emigrar a las ciudades, cambiando sus hábitos y costumbres. La revolución industrial, por lo tanto, provocó cambios en la sociedad y en su entorno. A finales del siglo XVIII, mientras Inglaterra llevaba a cabo la revolución industrial, Francia vivía una grave crisis económica y política que obligaría a la población a optar por derrocar a la monarquía. Entre las causas de la Revolución Francesa se cuentan los excesivos impuestos que pagaba la población para sufragar los gastos de la corte, provocando hambre y malestar. Además de la existencia de la nobleza y la iglesia como grupos privilegiados. La sociedad francesa deseaba acabar con los privilegios de estos grupos y no pagar impuestos elevados que dificultaban sus condiciones de vida. Estos hechos motivaron la organización de una asamblea, que al adquirir carácter constituyente, elaboró una constitución mediante la cual se abolieron los privilegios y el sistema monárquico. Una de las consecuencias de la revolución fue el cambio del sistema de gobierno, que después de varios intentos y discrepancias en su organización, Napoleón Bonaparte fue declarado emperador, iniciando la expansión territorial de Francia, con la idea de difundir los ideales de la revolución. Como parte de esa expansión territorial francesa, en el año 1808, Napoleón invadió España, instaurando un gobierno a cargo de su hermano José Bonaparte. Este hecho provocó en las colonias hispanoamericanas incertidumbre en la población. Los criollos, desde siglos atrás, deseaban obtener derechos que les eran negados por no haber nacido en España. A finales del siglo XVIII se aplicaron las reformas borbónicas de la corona española, que consistían en restar el poder político y económico de los grupos más poderosos con el propósito de recuperar el poder para la corona de España. Los criollos, conocedores de las ideas de la Ilustración, del triunfo de la Revolución Francesa y de la independencia de las colonias en Norteamérica, constituían el grupo social que tenía objetivos y aspiraciones comunes en Hispanoamérica. La invasión de Napoleón a España fue oportuna para los criollos, quienes en distintas regiones de América iniciaron movimientos independentistas. Como resultado de estos movimientos, fueron surgiendo durante el siglo XIX nuevas naciones en América. El siglo XIX fue importante para el mundo por los cambios generados en la sociedad, la ciencia y en las artes. Con el siglo XIX se inicia la época contemporánea en la historia universal. Inventos como el ferrocarril y el barco de vapor permitieron desplazar personas y mercancías a largas distancias gracias al uso de motores. Naciones como Estados Unidos de América e Inglaterra desarrollaron una amplia red ferroviaria y una eficiente flota naval, que les proporcionó beneficios en la industrialización y comercialización de manufacturas. Los países industrializados buscaron nuevos mercados y se expandieron con el propósito de obtener materias primas y mano de obra, colonizando regiones de Asia, África y Australia. La lucha por la expansión y el control de mercados suscitó a principios del siglo XX un enfrentamiento bélico en el que se vieron involucradas las potencias industrializadas integradas en dos bloques o alianzas políticas. La Triple Alianza estaba formada por Alemania, Austria, Hungría e Italia. En tanto que la Entente Cordiale
era integrada por Inglaterra, Francia y Rusia. La Primera Guerra Mundial tuvo un gran costo social y económico. El mapa político se transformó y Estados Unidos surgió como potencia mundial. Sin embargo, en menos de 3 décadas surgió un nuevo conflicto internacional que sería conocido como la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto culminó con la explosión de bombas atómicas que arrasaron 2 ciudades japonesas. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido política y económicamente en 2 grandes bloques: el capitalista, bajo el liderazgo de Estados Unidos, y el socialista, representado por la Unión Soviética. Ambos bloques consideraban prioritario expandir su sistema económico y los valores que lo sustentaban, influyendo en diversas regiones. Como resultado de esta situación, se generó una carrera armamentista que incluía la fabricación de bombas nucleares y armas sofisticadas capaces de destruir al mundo. Esta etapa fue conocida como la Guerra Fría e hizo temer al mundo el surgimiento de una tercera guerra mundial. En la década de los años 80, la Unión Soviética realizó una serie de reformas en su política interior que dieron lugar a cambios en la economía y en la sociedad. Dadas las características multiétnicas y culturales de la población que formaba a la Unión Soviética, algunas repúblicas incorporadas optaron por obtener su independencia y formar países soberanos. Los movimientos independentistas tuvieron eco en otras regiones del territorio soviético, fragmentándose este políticamente. Hecho que motivó la desintegración de la Unión Soviética, dando lugar a diversas repúblicas y a la comunidad de estados independientes. El siglo XX ha sido una etapa de la humanidad en la que se han generado grandes cambios sociales, científicos y tecnológicos en un lapso relativamente corto. Los avances en la electrónica y microelectrónica transformaron los hábitos y costumbres de la sociedad, ofreciendo alternativas en la educación, en el hogar, en la actividad productiva y en la recreación. La población mundial aumenta día tras día, y a pesar del alto desarrollo tecnológico y científico, grandes sectores sociales se enfrentan a situaciones de hambre, pobreza, insalubridad, guerras interétnicas y a la contaminación y al deterioro del medio ambiente. Estos son algunos de los hechos que hoy conforman la historia universal. Pero hay que recordar que la historia está viva y se va formando con los acontecimientos del presente. Nuestra reflexión y participación es importante.